Soy el doctor Navarro Félix, neurólogo especializado en memoria y enfermedades neurodegenerativas, y hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar radicalmente tu forma de envejecer. Los hábitos nocturnos que activan la memoria, regeneran el cerebro y en muchos casos revierten años de deterioro cognitivo. Sí, dije revierten y no lo hago con ligereza. He visto mentes apagadas volver a brillar, personas mayores de 70 recordar nombres olvidados y abuelos que habían perdido el hilo de sus historias recuperar su lucidez. Todo comenzó con un pequeño cambio que se repite cada noche. La mayoría de la gente cree que la pérdida de memoria es una consecuencia natural de la edad, que olvidar es parte de cumplir años, pero la ciencia moderna ha demostrado que eso no es verdad. Lo que destruye la memoria no es el tiempo, son los hábitos. El cerebro, como cualquier otro músculo, se fortalece o se debilita según lo que le damos: descanso, nutrientes, oxígeno y estímulos adecuados. Y el momento más poderoso para reconstruirlo no es durante el día, sino por la noche. Cada noche, mientras duermes, tu cerebro entra en un proceso silencioso de limpieza y restauración. Las células gliales eliminan las toxinas acumuladas, las sinapsis se reorganizan y las memorias se consolidan. Pero para que ese milagro ocurra, necesitas tres condiciones: un cuerpo relajado, una mente oxigenada y un sueño profundo. El problema es que la mayoría llega a la cama con la mente llena de ruido, el cuerpo inflamado y el sistema nervioso en alerta, y así el cerebro no limpia, no se repara, no consolida, se desgasta. Por eso diseñé tres hábitos simples, nocturnos, capaces de preparar el cerebro para regenerarse mientras duermes. No son medicamentos ni ejercicios complicados. Son pequeños rituales neuroprotectores que cualquier persona puede aplicar, tenga 50, 60 u 80 años. Cuando empecé a implementarlos con mis pacientes, los resultados fueron sorprendentes. En apenas 14 días, muchos reportaban mejoras en la memoria, menos confusión mental y una sensación de claridad al despertar. Recuerdo a doña Carmen, de 68 años. Llegó a mi consulta llorando porque ya no recordaba las recetas que enseñaba a sus nietas. Después de 2 semanas aplicando estos hábitos, volvió con una sonrisa. Doctor, me levanté recordando hasta la lista del supermercado. Siento que mi cabeza volvió a encenderse. Su historia me marcó, no solo porque mejoró su memoria, sino porque recuperó la confianza en sí misma. Lo que descubrimos con Carmen y con cientos de pacientes es que el cerebro no envejece, se intoxica. Se intoxica con estrés, con comida ultraprocesada, con pantallas luminosas antes de dormir y con la falta de sueño reparador. Pero cuando le das un ambiente nocturno limpio, una respiración profunda, una rutina de relajación, una cena ligera y unos minutos de silencio, el cerebro responde de inmediato. Comienza a producir más melatonina, se reduce el cortisol y se activa la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas. Lo que quiero que entiendas es que dormir no es descansar. Dormir es curar el cerebro. Y esos tres hábitos que te enseñaré a lo largo de esta serie son el interruptor que activa esa curación. Si los practicas con disciplina, no solo dormirás mejor, tu memoria empezará a regenerarse. No importa si ya sientes lapsos, si te cuesta concentrarte, si olvidas nombres o fechas, en 14 días puedes comenzar a sentir los primeros signos de claridad. Te hablaré con honestidad. No existe píldora mágica para recuperar la memoria, pero sí existe un camino neurocientífico que funciona. Y empieza con un solo paso: preparar el cerebro para dormir como un órgano sagrado, porque cada noche tu mente puede sanar o deteriorarse un poco más. La diferencia depende de lo que hagas durante los 30 minutos antes de cerrar los ojos. Y si has llegado hasta aquí, quiero que te quedes conmigo hasta el final. En los próximos capítulos te explicaré cómo estos tres hábitos nocturnos reprograman las células cerebrales, limpian toxinas neuronales y despiertan tu memoria como nunca imaginaste. Recuerdo perfectamente la noche en que todo cambió para doña Carmen. Era una mujer de 68 años, profesora jubilada, con una voz dulce y un brillo que parecía desvanecerse cada vez que buscaba una palabra y no la encontraba. Llegó a mi consulta con su hija, un cuaderno en las manos y un miedo silencioso en los ojos. Doctor, me dijo, mi cabeza ya no me obedece. Olvido los nombres de mis nietas, me pierdo en mis propias historias y lo peor es que me doy cuenta. Esa frase me golpeó. Cuando alguien es consciente de su propio deterioro cognitivo, el sufrimiento es doble. La mente se apaga, pero la angustia se enciende. Esa noche le prometí algo que no suelo prometer a nadie, que intentaríamos despertar su cerebro. No lo hicimos con medicamentos, sino con un ritual nocturno, una secuencia sencilla de 3 pasos. Le pedí que lo siguiera cada noche, sin falta, durante 14 días. Era un experimento, sí, pero basado en años de investigación sobre neuroplasticidad y ritmos circadianos. El primer paso era apagar la luz azul 1 hora antes de dormir. Nada de televisión, teléfono ni tablet. Le expliqué que esa luz interfiere con la producción de melatonina, la hormona del sueño que también actúa como antioxidante cerebral. Cuando el cerebro no produce melatonina suficiente, no limpia las toxinas acumuladas durante el
día y las proteínas beta-amiloides comienzan a depositarse. Son esas mismas proteínas las que, con los años, destruyen las conexiones neuronales y dan origen al Alzheimer. El segundo paso era respirar conscientemente durante 3 minutos, justo antes de acostarse. No una respiración cualquiera, sino lenta, profunda, rítmica. Le dije, cada inhalación es oxígeno que despierta tus neuronas, cada exhalación libera el estrés que las mata. No lo entendió al principio, pero lo hizo con disciplina. La respiración reduce el cortisol, mejora el flujo sanguíneo cerebral y prepara el sistema nervioso para entrar en fase reparadora. El tercer paso era recordar 3 cosas buenas del día antes de cerrar los ojos. Puede parecer simple, pero es una herramienta neurológica poderosa. Ese pequeño ejercicio activa el hipocampo y la amígdala, generando un patrón emocional positivo que favorece la consolidación de la memoria. En otras palabras, la gratitud estimula las mismas áreas del cerebro que el aprendizaje. Doña Carmen siguió el protocolo sin fallar. Las primeras noches no sintió gran cambio, pero a la quinta noche me escribió un mensaje que aún guardo. Doctor, dormí como hace años no dormía. Desperté con la cabeza ligera. Soñé con mi madre. Esa fue la primera señal de que su cerebro comenzaba a repararse. A los 14 días volvió al consultorio. Entró sonriente, con los ojos brillantes, y me dijo, anoche soñé que daba clase. Recordé los nombres de mis antiguos alumnos. Me desperté llorando, pero de felicidad. Sus resultados no fueron casualidad. El sueño profundo activa los mecanismos de neurogénesis que son la base de la regeneración neuronal. Cada noche, mientras dormimos, el cerebro produce nuevas células y restaura las conexiones dañadas. Pero ese proceso solo ocurre si el cuerpo y la mente están en calma. Doña Carmen había aprendido a preparar su cerebro para dormir, y cuando el cerebro duerme bien, recuerda bien. Su caso se convirtió en uno de los más citados entre mis pacientes, y su historia inspiró a miles de personas a seguir el mismo ritual. Desde entonces he visto resultados similares en hombres y mujeres de más de 50 años. Pacientes que recuperaron su agilidad mental, que volvieron a disfrutar de lecturas, que dejaron de perder objetos o repetir preguntas. Todo comenzó con 3 hábitos tan simples que casi nadie cree en su poder, hasta que los prueba. El cuerpo puede envejecer, sí, pero el cerebro puede rejuvenecer. Solo necesita 3 cosas: descanso real, respiración consciente y emociones positivas. Eso es lo que yo llamo el triángulo de la memoria nocturna. Cada noche, cuando apagas las luces y respiras profundo, estás enviando una señal silenciosa a tus neuronas. No te rindas, aún hay mucho por recordar. Y créeme, el cerebro escucha. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a llegar a más personas, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo información científica y esperanza real con miles de familias que luchan cada día contra el olvido. Ahora quiero contarte qué está ocurriendo dentro de tu cerebro cada noche cuando aplicas estos 3 hábitos, porque entender el por qué es lo que transforma una simple rutina en una herramienta de poder. Durante años se pensó que el sueño servía solo para descansar el cuerpo. Hoy sabemos que es el momento más activo del cerebro. Mientras duermes, las células nerviosas realizan una coreografía perfecta. Unas se apagan, otras se encienden y millones de conexiones se reorganizan. Esa danza nocturna se llama consolidación de la memoria. Es ahí donde los recuerdos del día se transforman en conocimiento estable. El problema aparece cuando no dormimos bien o no preparamos al cerebro para hacerlo. Sin sueño profundo, el sistema linfático, la red de limpieza cerebral, se bloquea. Imagínalo como una tubería que elimina los desechos del día. Si esa tubería no funciona, las toxinas se acumulan, especialmente una proteína llamada beta-amiloide, responsable de dañar las sinapsis y acelerar la aparición del Alzheimer. Los 3 hábitos nocturnos actúan directamente sobre ese sistema. El primero, reducir la luz azul, permite que la melatonina se eleve de forma natural. La melatonina no solo te hace dormir, es uno de los antioxidantes más potentes del cerebro. Neutraliza los radicales libres, protege el ADN neuronal y ayuda a que las células se reparen. Cuando doña Carmen dejó de mirar su teléfono 1 hora antes de dormir, su cerebro comenzó a producir la melatonina que llevaba años bloqueada. Fue como si su mente por fin pudiera respirar. El segundo hábito, la respiración profunda, tiene un impacto aún más asombroso. Cuando respiras lento y profundo, activas el nervio vago, el principal canal de comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Al estimularlo, el corazón reduce su ritmo, la presión arterial baja y el cerebro recibe un flujo constante de oxígeno. El oxígeno es la moneda energética de las neuronas. Sin él no hay memoria. Con él, las sinapsis se fortalecen y la claridad mental vuelve. El tercer hábito, recordar 3 cosas buenas antes de dormir, podría parecer un ejercicio emocional, pero en realidad es pura neurociencia. Cuando practicas la gratitud, liberas dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados al bienestar y la plasticidad cerebral. Esas sustancias ayudan al hipocampo, la región de la memoria, a fijar los recuerdos nuevos y a reducir la inflamación neuronal. La gratitud
gratitud literalmente rejuvenece el cerebro. Muchos de mis colegas se sorprenden cuando ven los resultados de pacientes mayores que aplican estas rutinas. En apenas 14 días, la mayoría presenta mejor concentración, más energía al despertar y una notable disminución del olvido cotidiano. Y lo más fascinante es que estas mejoras se mantienen, porque lo que estás haciendo no es un truco momentáneo. Estás reprogramando tu cerebro para funcionar en modo regenerativo. Cada noche de sueño profundo equivale a una sesión de limpieza cerebral, de regeneración neuronal, de reorganización emocional. Pero si llegas a la cama con el estrés de todo el día, con el estómago inflamado, mirando una pantalla o repasando tus preocupaciones, estás saboteando ese proceso y al hacerlo apagas poco a poco la luz de tu mente. Por eso insisto tanto, no se trata solo de dormir más, sino de dormir mejor, de darle al cerebro las condiciones que necesita para limpiar, reparar y aprender. La memoria no se pierde de un día para otro, se pierde noche tras noche, en cada descanso mal cuidado, en cada hábito que interrumpe la restauración cerebral. Pero también puede recuperarse. Cada respiración profunda, cada momento de calma antes de dormir, cada pensamiento positivo es una chispa que vuelve a encender tus neuronas. He visto personas de 55, 60, 70 años recuperar la agudeza mental de cuando tenían 40. Y todo empezó con algo tan simple como un ritual nocturno consciente. La ciencia ya lo respalda. El cerebro no envejece, se oxida. Y el sueño, cuando lo protegemos, es el antídoto más poderoso contra esa oxidación. Ahora que comprendes lo que sucede dentro de tu cabeza cada noche, en el próximo capítulo te mostraré algo aún más profundo. Cómo las emociones, los pensamientos y el ambiente de tu habitación pueden cambiar la química cerebral en cuestión de minutos. Lo que viene ahora es revelador y podría ser el paso que te falta para despertar definitivamente tu memoria. Cuando hablo de Alzheimer o demencia, no hablo de estadísticas, hablo de rostros. He visto la mirada vacía de un hijo que ya no reconoce a su madre. He sentido la angustia de una esposa que escucha quién eres en labios del hombre con el que compartió su vida. Es el miedo más profundo, desaparecer poco a poco dentro de tu propia mente. Durante años pensé que ese proceso era inevitable. Me formé con esa idea, que el cerebro envejece, que la memoria se apaga, que nada puede detenerlo. Pero cada vez que veía una historia como la de Doña Carmen, comprendía que aún hay una puerta abierta. La pérdida de memoria no es un castigo de la edad, es un grito del cerebro pidiendo ayuda. Recuerdo a otro paciente, don Ricardo, de 73 años. Había sido ingeniero, hombre preciso, amante de los números. Llegó a la consulta derrotado, acompañado por su nieto, con una libreta llena de apuntes porque ya no confiaba en su mente. Doctor, me dijo, me da miedo dormirme y no despertar siendo el mismo. Le enseñé los mismos hábitos nocturnos, apagar las pantallas, respirar profundo, agradecer. Le pedí que los repitiera cada noche durante 14 días. A la tercera semana volvió. Entró despacio, pero esta vez sin la libreta. Hoy recordé el cumpleaños de mi nieto sin mirar mis notas. No se imagina lo que eso significa para mí. Su nieto lloró, yo también, porque detrás de ese pequeño recuerdo había un milagro silencioso. Su cerebro había empezado a sanar. Estos casos me enseñaron que la memoria no se destruye de golpe, se apaga como una vela mal cuidada, pero también que puede encenderse de nuevo si protegemos esa llama con disciplina, ternura y conocimiento. El miedo al olvido es legítimo. Todos tememos perder nuestras historias, olvidar los rostros que amamos, pero ese miedo puede transformarse en fuerza si lo entendemos como una llamada. El cerebro nos suplica atención, aliméntame bien, deja que descanse, libérame del ruido. Las noches son el terreno donde se libra esa batalla. Allí, en la oscuridad, cada pensamiento estresante, cada pantalla encendida, cada preocupación sin pausa libera cortisol, el enemigo silencioso de la memoria. Ese exceso de cortisol bloquea la producción de acetilcolina, el neurotransmisor que necesitamos para recordar. Por eso, cuando nos vamos a dormir angustiados, despertamos más cansados y más olvidadizos. Pero cuando aprendemos a detener ese torrente y respiramos con calma, el cuerpo cambia de modo, el corazón late más lento, la sangre fluye al cerebro y las neuronas vuelven a comunicarse con claridad. Entonces, el miedo se disuelve y aparece algo más fuerte, la esperanza. He visto esa esperanza renacer en muchos pacientes. Personas que habían dejado de leer, que ya no conducían, que vivían con la sensación de estar apagadas y que después de unas semanas durmiendo bien, volvieron a sentirse vivas. Porque el sueño profundo no solo restaura la memoria, también devuelve la identidad. Y cuando hablo de identidad, hablo de ti, de todo lo que eres, de los recuerdos que te forman, de las palabras que te construyen, de las emociones que te definen. Cuidar el cerebro no es una cuestión médica, es una cuestión de amor propio. Por eso, cuando alguien me pregunta si realmente se puede recuperar la memoria a los 60 o 70 años, respondo sin dudar, sí, no porque sea fácil, sino porque el cerebro tiene una capacidad que subestimamos, la neuroplasticidad emocional. Cuando duermes bien, cuando agradeces,
veces, cuando respiras profundo, no solo sanas las neuronas, sanas la forma en que te relacionas contigo mismo. No se trata solo de recordar datos o nombres, se trata de volver a sentirte presente, de mirar a tu familia y saber que sigues ahí. Y eso, créeme, vale más que cualquier medicamento. El miedo al olvido no debe paralizarte, debe impulsarte a actuar, a cambiar tus noches, a respetar tu mente, porque el Alzheimer puede atacar las células, pero no puede destruir la voluntad de quien decide cuidarse. Cada vez que apagas la pantalla, respiras profundo y agradeces, estás enviando un mensaje de esperanza a tu cerebro. No te rindas, aún tengo historias que vivir. En el próximo capítulo te guiaré paso a paso por los 3 hábitos nocturnos para que tú también comiences este proceso de recuperación. Verás que no son complicados, son pequeños actos de amor que pueden salvar tu mente. Durante años, la medicina nos enseñó que la memoria se pierde sin remedio, pero la ciencia moderna ha descubierto algo que cambia todo. El cerebro puede reprogramarse, y lo hace sobre todo mientras dormimos. La clave está en 3 hábitos sencillos que actúan como puertas nocturnas, abriendo el paso a la reparación y al despertar de la mente. Lo que te voy a revelar ahora no es teoría. Es el mismo protocolo que apliqué con cientos de pacientes mayores de 50 años y que ayudó a más de 1,000 de personas a recuperar concentración, equilibrio y lucidez en apenas 14 días. 1. La primera puerta, el silencio luminoso. Parece una contradicción, pero no lo es. El cerebro necesita oscuridad para producir melatonina, pero también necesita silencio interno para poder repararse. El primer hábito consiste en desconectar toda fuente de luz azul 1 hora antes de dormir. Televisión, celular, computadora. Estas pantallas envían señales al cerebro que bloquean la producción de melatonina, y sin melatonina no hay limpieza cerebral. Le digo a mis pacientes, imagina que tu cerebro es una oficina llena de papeles. Cada noche, los empleados nocturnos, tus células gliales, llegan para limpiar el desorden del día. Si dejas las luces encendidas y el ruido constante, no pueden trabajar. El resultado, las toxinas se acumulan, las conexiones se saturan y el pensamiento se vuelve lento. En cambio, cuando apagas todo y dejas que la oscuridad te abrace, la melatonina se eleva, las toxinas se eliminan y el cerebro comienza a limpiarse. Es la primera puerta que debes abrir, la oscuridad que cura. 2. La segunda puerta, la respiración que despierta la mente. El segundo hábito es la respiración profunda, no una respiración superficial o automática, sino consciente y controlada. Cierra los ojos, inhala lentamente por la nariz contando hasta 4. Retén 2 segundos y exhala por la boca contando hasta 6. Hazlo 5 veces. Parece insignificante, pero esta práctica activa el nervio vago, la autopista principal entre el cerebro y el cuerpo. Cuando el nervio vago se estimula, el cuerpo entra en modo de reparación, el corazón se calma, la presión baja y el cerebro recibe un flujo constante de oxígeno. Ese oxígeno despierta las neuronas dormidas y favorece la regeneración de las sinapsis. Es como abrir las ventanas de una habitación cerrada durante años. Entra el aire fresco, se limpia el ambiente, vuelve la claridad. He visto personas mayores que, después de practicar esta respiración cada noche durante 2 semanas, comienzan a recordar sueños, nombres y momentos que creían perdidos. Eso no es coincidencia, es neuroplasticidad en acción. 3. La tercera puerta, la memoria emocional. El tercer hábito es el más poderoso y también el más olvidado, la gratitud antes de dormir. Cada noche, antes de cerrar los ojos, piensa en 3 cosas buenas que te ocurrieron ese día. No importa si fueron grandes o pequeñas, una conversación, una risa, un atardecer, una comida compartida. Ese simple acto tiene un efecto bioquímico extraordinario. Al recordar cosas positivas, liberas dopamina y serotonina, 2 neurotransmisores que fortalecen las conexiones neuronales del hipocampo, la zona del cerebro donde nace la memoria. Además, reduces el cortisol, el químico del estrés que destruye esas mismas conexiones. La gratitud no solo te hace sentir mejor, repara físicamente tu cerebro. Cada pensamiento agradecido es una chispa que reconstruye el tejido neuronal. El poder del ritual. Cuando combinas estos 3 hábitos, oscuridad, respiración y gratitud, creas un entorno neurológico perfecto para la reparación. La melatonina limpia, el oxígeno nutre y la dopamina refuerza las conexiones. En conjunto, estos procesos despiertan la memoria y detienen el deterioro. He visto pacientes mayores de 70 años llorar de emoción al experimentar la claridad que no sentían desde hace décadas. Dicen, doctor, es como si mi cerebro respirara de nuevo. Y es exactamente eso. El cerebro por fin respira. Los errores que debes evitar. Si después de las 9 de la noche aún revisas el teléfono, cenas pesado o discutes antes de dormir, estás cerrando esas 3 puertas. Estás impidiendo que el cerebro entre en modo de limpieza y regeneración. Por eso, cada noche, elige conscientemente abrirlas. Haz de ese ritual tu escudo contra el olvido. El Alzheimer y la demencia no llegan de repente. Llegan noche tras noche, con cada hábito que sabotea el descanso. Pero también noche tras noche
noche puedes revertir el daño con 3 gestos simples. Recuerda, tu cerebro no envejece, se adapta, y cada elección que haces antes de dormir puede acercarte a la claridad o al olvido. En el próximo capítulo te mostraré cómo mantener estos resultados a largo plazo, porque despertar la memoria es solo el comienzo. Lo importante es mantenerla viva, y eso se logra con constancia, con amor y con conocimiento. Cada vez que veo a un paciente recuperar un recuerdo perdido, entiendo por qué elegí esta profesión. No hay mayor recompensa que ver cómo la mente vuelve a brillar, cómo una persona redescubre su historia, cómo una familia se abraza llorando porque la memoria regresó. No es un milagro, es la ciencia en su expresión más humana. Doña Carmen, don Ricardo y muchos otros pacientes me enseñaron algo que ningún libro de neurología explica, que la mente no solo se alimenta de neuronas, sino de cariño, de atención y de respeto. Y cuando tratamos al cerebro como el órgano sagrado que es, él responde con gratitud. Hoy quiero que pienses en ti, en todo lo que has vivido, en las personas que amas, en los recuerdos que te hacen sonreír. Cada uno de ellos está guardado en tu cerebro en forma de conexiones eléctricas diminutas, frágiles pero poderosas. Cuidar tu cerebro no es un acto médico, es un acto de amor hacia tu propia historia. A lo largo de estos capítulos aprendiste que el cerebro puede regenerarse, que 3 hábitos simples antes de dormir, la oscuridad, la respiración y la gratitud, pueden reactivar la memoria y devolver la claridad. Pero más allá de la técnica, hay algo aún más importante, la decisión de cambiar. Nada de lo que te he contado funcionará si no lo haces con constancia. El cerebro necesita rutina, necesita repetición, necesita saber que cada noche le ofrecerás un espacio de paz para repararse. Quiero que imagines algo. Son las 11 de la noche. Apagas el teléfono, respiras profundo y piensas en 3 cosas buenas que te ocurrieron hoy. Sientes cómo el cuerpo se relaja, cómo el corazón se calma, cómo la mente se vuelve ligera. En ese instante, tu cerebro está sanando. Tus neuronas se comunican mejor, tu hipocampo se fortalece y tus recuerdos se consolidan. Y sin darte cuenta, estás construyendo tu futuro con lucidez. Muchos me preguntan, Doctor Navarro, ¿de verdad puedo recuperar mi memoria? Mi respuesta es siempre la misma. Sí, puedes, porque el cerebro no se rinde. Somos nosotros quienes a veces lo abandonamos. Dale descanso, dale alimento, dale silencio, y él te lo devolverá en forma de claridad, energía y amor por la vida. No importa si tienes 50, 60 o 80 años, nunca es tarde para empezar. El Alzheimer puede ser temido, pero también puede ser enfrentado con prevención, disciplina y esperanza. Cada noche que aplicas estos hábitos, estás escribiendo un mensaje biológico dentro de tu mente. Quiero recordar, quiero seguir presente, quiero vivir con lucidez. Yo he visto cerebros que parecían condenados a renacer en cuestión de semanas. He visto a personas mayores volver a escribir, a tocar música, a reír sin miedo a olvidar. Y cada vez que ocurre siento lo mismo, una profunda gratitud por la capacidad del ser humano de reinventarse. Por eso hoy quiero hacerte una invitación. Si este contenido te ayudó, si aprendiste algo nuevo o si simplemente sentiste esperanza, compártelo. Envíaselo a esa persona que amas y que tal vez está comenzando a olvidar. A veces un video como este puede ser el primer paso hacia la recuperación. Y por supuesto, suscríbete al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos llevando conocimiento y esperanza a miles de familias. Cada suscripción es una chispa más en esta misión de proteger la memoria y la dignidad de quienes envejecen. Recuerda siempre, cuidar tu cerebro es cuidar tu historia. Y cuidar tu historia es honrar la vida misma. Haz de tus noches un santuario. Apaga el ruido, respira, agradece y duerme con paz. Deja que cada sueño sea una terapia, que cada amanecer sea una victoria y que cada recuerdo sea un testimonio de tu constancia. Porque sí, es posible recuperar tu memoria. Y empieza hoy cuando elijas cerrar los ojos con gratitud y dejar que tu cerebro despierte en silencio. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios la palabra gracias. Será nuestra forma de decir juntos que la esperanza aún vive en cada mente que decide cuidarse.